Después de los 40, mucha gente cree que lo que empieza a frenar sus entrenamientos es la edad, pero la verdad es que el enemigo casi nunca es el calendario. El verdadero problema está en ciertos ejercicios que repites una y otra vez, sin cuestionarlos, creyendo que son seguros o efectivos, cuando en realidad están castigando tus rodillas y comprimiendo tu columna vertebral cada vez que los haces. Y lo más peligroso es que al principio no parecen causar daño. Empieza de forma silenciosa. Un clic raro en la rodilla que ignoras, una molestia en la zona lumbar que achacas al cansancio, o esa rigidez que tarda más de lo normal en desaparecer. Lo dejas pasar, piensas que es parte del entrenamiento, pero mientras tanto, ese desgaste interno sigue acumulándose, día tras día, repetición tras repetición. No se trata de estar en mala forma o de tener un cuerpo débil. De hecho, muchos de los que sufren este problema entrenan duro, cuidan su alimentación y hacen todo por el libro. El problema real es que, con el paso de los años, nuestros tendones, ligamentos y discos intervertebrales pierden parte de la elasticidad y la resistencia que tenían antes. Y lo que tu cuerpo toleraba sin problemas a los 20 o 30, ahora puede convertirse en una lesión seria a los 40, con consecuencias que no solo duelen, sino que te obligan a parar de entrenar, a perder fuerza, movilidad y hasta confianza. Y aquí viene lo más frustrante. Muchas de estas lesiones no aparecen de un día para otro por un accidente dramático. No, se construyen en silencio. Se van formando con cada serie, cada mala posición, cada sobrecarga que aplicas en el ángulo equivocado. Son pequeñas grietas que no ves, hasta que un día el dolor te obliga a detenerte y descubres que recuperarte no es cuestión de una semana, sino de meses o incluso más de un año. Por eso, hoy quiero que prestes atención como nunca. Voy a mostrarte 7 ejercicios que multiplican el riesgo de dañar tus rodillas y tu columna después de los 40. Y te voy a explicar por qué son tan peligrosos, qué sucede dentro de tu cuerpo cuando los haces, y lo más importante, cuáles son las alternativas más inteligentes para que sigas entrenando fuerte, construyendo músculo y ganando resistencia, pero sin pagar el precio de una lesión que podrías haber evitado. Quédate hasta el final, porque el ejercicio número 3 es, con diferencia, el que más lesiones silenciosas provoca, incluso en personas que juran que están entrenando perfectamente. Y si esto ya te está sonando demasiado familiar, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. Ejercicio 1. Sentadilla en máquina. Smith. A simple vista, la máquina Smith parece la solución perfecta para quienes quieren entrenar seguro. La barra se mueve en línea recta. No tienes que preocuparte por mantener el equilibrio y puedes cargar bastante peso sin que parezca un riesgo. Y sí, en teoría suena bien, hasta que entiendes lo que realmente le está haciendo a tu cuerpo. Al estar fijada a un recorrido vertical rígido, esta máquina obliga a tus articulaciones a seguir un patrón de movimiento que no siempre coincide con tu estructura anatómica. Tus caderas, rodillas y tobillos tienen un rango natural que varía de persona a persona, y cuando las fuerzas a moverse en una trayectoria artificial, la presión no se reparte de forma equilibrada. Resultado: una carga desproporcionada en zonas sensibles, especialmente en la articulación patelofemoral, justo donde la rótula se encuentra con el fémur. Y esto es solo la mitad del problema. Para mantenerte estable en la máquina Smith, la mayoría adelanta demasiado los pies con respecto a la barra, lo que obliga a inclinar el tronco hacia adelante y aumenta la flexión de la columna. Este ángulo hace que la zona lumbar reciba una carga excesiva, y si hablamos de alguien mayor de 40 años, con discos intervertebrales menos hidratados y menos elásticos, estamos básicamente acelerando un proceso de desgaste
que debería ser lento y natural. Un par de entrenamientos así no te romperán la espalda, pero repite este patrón semana tras semana y tarde o temprano sentirás ese dolor agudo que te hará abandonar el ejercicio o todo el entrenamiento. La alternativa más inteligente no es dejar de hacer sentadillas, sino cambiar la herramienta y la mecánica. La sentadilla tipo goblet con kettlebell o mancuerna es una opción excelente. Sosteniendo el peso delante del pecho, tu tronco se mantiene más erguido. La presión sobre la zona lumbar se reduce drásticamente y puedes adaptarte a tu rango natural de movimiento, respetando la alineación de tus articulaciones. Además, este formato activa los músculos estabilizadores del core de una manera que la máquina Smith simplemente no logra, mejorando tu equilibrio y tu fuerza funcional. Y aquí está la reflexión importante. No se trata solo de entrenar fuerte, sino de entrenar de manera que puedas seguir haciéndolo durante años sin pagar el precio de lesiones crónicas. Y aunque la máquina Smith no es la única culpable, es un ejemplo perfecto de cómo algo que parece más seguro puede terminar siendo un enemigo silencioso para tus rodillas y tu espalda. Pero la lista de ejercicios que esconden este tipo de trampa no termina aquí. Y el siguiente es incluso más común en los gimnasios. Ejercicio 2. Press tras nuca con barra. Durante años, este ejercicio fue casi un símbolo de fuerza y técnica en los gimnasios. Veías a los más experimentados hacerlo y pensabas, si ellos lo hacen, debe ser bueno. Pero la realidad es que el press tras nuca con barra es una de las formas más rápidas de poner a prueba y desgastar la salud de tus hombros y tu cuello, sobre todo después de los 40. Cuando bajas la barra por detrás de la cabeza, tus hombros son forzados a una rotación externa extrema, combinada con abducción máxima. Es decir, llevas la articulación justo al límite de su rango natural, y lo haces con peso. En esta posición, el espacio subacromial, por donde pasan tendones fundamentales como el supraespinoso, se comprime al máximo. Repetir este movimiento reduce ese espacio una y otra vez, generando fricción constante. ¿El resultado con el tiempo? Inflamación, desgaste y el temido síndrome de pinzamiento, que no solo duele, sino que limita incluso movimientos básicos como peinarte o alcanzar algo en una estantería. Y no es solo el hombro el que sufre. Para que la barra pase detrás de tu cabeza, necesitas extender el cuello de forma excesiva, obligando a las vértebras cervicales a soportar una tensión para la que no están diseñadas bajo carga. Si encima no tienes una buena movilidad en los hombros, algo muy común con la edad, terminas compensando con más curvatura en la espalda y mayor tensión en el cuello, multiplicando el riesgo de lesión. La solución no es dejar de trabajar hombros, sino cambiar el ángulo y la mecánica del movimiento. El press frontal con mancuernas es una alternativa mucho más segura y para muchos, incluso más efectiva. Al trabajar con mancuernas, cada brazo puede seguir su trayectoria natural, sin forzarte a un patrón rígido. Además, puedes ajustar el ángulo de las muñecas y codos para encontrar la posición más cómoda para tus articulaciones, reduciendo la presión en los tendones más sensibles. Y aquí está lo curioso. Mucha gente cree que el press tras nuca activa más el deltoide, pero en realidad no hay evidencia que respalde un beneficio extra respecto al press frontal. Lo que sí hay es evidencia de que aumenta el riesgo de lesiones. Entonces, ¿para qué pagar ese precio si puedes conseguir el mismo resultado con mucho menos riesgo? Pero el próximo ejercicio es incluso más traicionero, porque parece inofensivo. Y sin embargo, es uno de los que más daños silenciosos causa en la espalda baja. Ejercicio 3. Peso muerto tradicional. El peso muerto tradicional es uno de esos ejercicios que dividen opiniones. Para algunos, es el rey absoluto del entrenamiento de fuerza. Para otros, una trampa mortal para la espalda. Y la verdad es que ambas visiones tienen algo de razón.
El problema no es el ejercicio en sí, sino la enorme exigencia técnica y física que requiere para hacerlo de forma segura, especialmente después de los 40. En el peso muerto tradicional, debes inclinarte hacia adelante para levantar la barra desde el suelo, manteniendo la espalda recta y las piernas ligeramente flexionadas. Hasta aquí, todo bien, en teoría. Pero en la práctica, este movimiento coloca una carga compresiva enorme sobre los discos intervertebrales de la zona lumbar. Esa presión puede multiplicar varias veces tu peso corporal más el de la barra, y después de los 40, cuando los discos han perdido parte de su capacidad de amortiguar impactos, el riesgo de protusiones o hernias discales se dispara. A esto se suma que la movilidad de cadera y tobillo suele disminuir con la edad, y cuando no puedes bajar lo suficiente con una postura perfecta, el cuerpo busca compensaciones. Curvar la espalda, inclinar el cuello, desplazar el peso hacia las rodillas. Pequeñas adaptaciones que, repetidas semana tras semana, terminan pasándote factura. No es raro que quien entrena así acabe con dolores que no desaparecen ni con reposo, y que en muchos casos requieren fisioterapia prolongada. La alternativa más inteligente para seguir trabajando la cadena posterior sin asumir tanto riesgo es el peso muerto estilo sumo. En esta variación, colocas los pies más abiertos y ligeramente hacia afuera, lo que te permite mantener el torso más vertical durante el levantamiento. Esto reduce drásticamente la presión sobre la zona lumbar y reparte mejor la carga entre los cuádriceps, glúteos y aductores. Además, la mayor flexión de rodillas facilita el movimiento incluso con una movilidad de cadera limitada. Y aquí está el punto clave. No se trata de levantar menos peso, sino de levantarlo de forma que puedas seguir haciéndolo dentro de 10 o 20 años, sin que tu espalda sea el precio a pagar. Pero si crees que solo los ejercicios con barras son los peligrosos, el próximo de la lista te va a sorprender, porque la mayoría lo hace creyendo que es fácil y controlado. Ejercicio 4. Abdominal tradicional en el suelo. El abdominal clásico, ese que has visto 1000 veces y que probablemente has hecho en casa o en el gimnasio, parece uno de los ejercicios más simples e inofensivos. Te acuestas boca arriba, manos detrás de la cabeza, subes el tronco y repites. Fácil, ¿no? El problema es que esta simplicidad es engañosa. Cada vez que flexionas el tronco de forma repetitiva, comprimes los discos intervertebrales de la zona lumbar de manera desigual, empujándolos hacia atrás una y otra vez. Después de los 40, cuando los discos empiezan a perder hidratación y flexibilidad, este estrés acumulado puede convertirse en una hernia discal con relativa facilidad. Y no es solo la zona lumbar la que sufre. Muchas personas tiran del cuello con las manos durante el movimiento, trasladando la tensión a las vértebras cervicales. Esto no solo puede generar dolor en el cuello, sino también provocar pequeñas lesiones en los discos de esa región, que con el tiempo se traducen en rigidez, dolor crónico y limitación de movimiento. Otro detalle que casi nadie menciona es que el crunch tradicional trabaja principalmente el recto abdominal, ese músculo superficial que forma la famosa tableta de chocolate, pero deja en segundo plano a los músculos profundos del core, como el transverso y los oblicuos internos, que son los verdaderos responsables de estabilizar la columna y protegerla de lesiones. Es como reforzar solo la puerta de tu casa y dejar las paredes sin estructura. Tarde o temprano, algo cederá. La alternativa más segura y efectiva es la plancha. Este ejercicio isométrico activa todo el core de manera simultánea, incluyendo los músculos profundos, y lo hace sin aplicar presión innecesaria sobre los discos de la columna. Además, fortalece la estabilidad general del tronco, lo que mejora tu postura y reduce el riesgo de lesiones no solo al entrenar, sino también en actividades cotidianas. Y aquí está lo interesante. Muchas personas
Creen que hacer más repeticiones de abdominales les dará un abdomen más fuerte y definido, pero en realidad lo que están haciendo es aumentar el desgaste de la columna. Con la plancha, puedes lograr un core mucho más sólido y funcional en menos tiempo, y sin someter tu espalda a un castigo innecesario. Pero el siguiente ejercicio va directo a una de las articulaciones más vulnerables después de los 40. Y lo peor es que la mayoría cree que es uno de los movimientos estrella para entrenar pierna. Ejercicio 5. Prensa de pierna. La prensa de pierna es uno de los aparatos más populares del gimnasio. Te sientas, apoyas la espalda, colocas los pies, empujas y listo. Parece controlado, parece seguro, pero es una de las máquinas que más castiga las rodillas y la zona lumbar si no se usa con cuidado, especialmente después de los 40. El problema comienza cuando bajas demasiado la plataforma. Al acercar excesivamente las rodillas al pecho, la presión sobre la articulación patelofemoral se dispara. Estamos hablando de una compresión intensa justo en el punto donde la rótula se encuentra con el fémur, lo que, con el tiempo, puede desgastar el cartílago y generar dolor crónico. Y no termina ahí. Muchas personas bloquean completamente las rodillas al extender las piernas, transfiriendo toda la carga a los ligamentos en lugar de mantenerla en los músculos. Después de los 40, estos ligamentos ya no tienen la misma elasticidad ni capacidad de recuperación, lo que aumenta el riesgo de lesiones como desgarros de menisco o del ligamento cruzado anterior. En cuanto a la espalda, el peligro está en la posición de la pelvis y la zona lumbar. Si bajas demasiado la carga, la parte baja de la espalda tiende a separarse del respaldo, creando una curvatura excesiva que comprime los discos intervertebrales. Esta presión acumulada, con el tiempo, puede derivar en protusiones o hernias discales. Una alternativa mucho más amigable para tus rodillas y tu espalda es la sentadilla en hack squat, o, mejor aún, las variaciones libres con peso moderado y buena técnica. El hack squat te permite mantener la espalda completamente apoyada, colocar los pies en una posición más adelantada y controlar la profundidad del movimiento para evitar que las rodillas y la columna entren en ángulos peligrosos. Además, el ángulo de trabajo es más natural y distribuye mejor la carga entre glúteos, cuádriceps y femorales, reduciendo la presión sobre las articulaciones. La lección aquí es clara. No es la cantidad de peso lo que construye unas piernas fuertes y sanas, sino cómo lo usas. La prensa de pierna puede parecer un atajo para cargar más kilos, pero a largo plazo, ese atajo puede llevarte directo a la fisioterapia. Y hablando de ejercicios engañosos, el próximo de la lista parece tan inofensivo que podrías pensar que no hay manera de que dañe tu cuerpo. Pero es justamente esa apariencia la que lo hace tan peligroso. Ejercicio 6. Elevación frontal con mancuernas. A simple vista, levantar un par de mancuernas hacia adelante parece un movimiento sencillo y seguro. Después de todo, solo estás moviendo los brazos. ¿Qué podría salir mal? Pues bastante. La elevación frontal con mancuernas aísla de forma excesiva la cabeza anterior del deltoide, creando con el tiempo un desequilibrio muscular con las otras partes del hombro. Este desbalance altera la biomecánica natural de la articulación y aumenta la inestabilidad, algo que después de los 40 se traduce en un riesgo mucho mayor de lesiones. Pero eso no es todo. Cada vez que subes los brazos al frente con peso, el tendón del bíceps se somete a una tensión significativa. Este tendón ya es delicado por naturaleza, y someterlo repetidamente a esa carga puede provocar una tendinitis dolorosa y persistente. Además, muchas personas, en un intento de levantar más peso, utilizan el impulso del cuerpo, arqueando la espalda baja o echando el cuello hacia adelante. Este truco momentáneo transfiere tensión a la zona lumbar y cervical, castigando dos regiones que ya suelen ser vulnerables con la edad.
Lo más irónico es que no necesitas este ejercicio para desarrollar la parte frontal de los hombros. Cuando entrenas pecho y haces preses de hombro, ya estimulas de sobra esa porción del deltoide. Incluir elevaciones frontales muchas veces no aporta beneficios adicionales, pero sí aumenta la exposición a riesgos innecesarios. Si quieres un trabajo de hombros equilibrado, es mejor priorizar movimientos compuestos y controlados, como el press militar con mancuernas, donde puedes ajustar el ángulo y repartir la carga de forma más segura, o ejercicios para la parte media y posterior del deltoide, que suelen estar menos desarrolladas y ayudan a mantener la estabilidad general del hombro. En pocas palabras, este es uno de esos movimientos que más que sumar, restan. Y si buscas longevidad en tu entrenamiento, es mejor dejarlo fuera de tu rutina. Y ahora llegamos al último de la lista. Un ejercicio que parece tan básico que mucha gente ni siquiera lo cuestiona, pero que puede convertirse en una pesadilla para tus rodillas y tu espalda baja. Ejercicio 7. Aperturas con mancuernas en banco plano. Las aperturas con mancuernas, o flies en banco plano, se ven como un movimiento elegante para aislar el pectoral. Te tumbas, abres los brazos con las mancuernas y luego los cierras, sintiendo cómo se estiran los músculos del pecho. Parece inofensivo, pero en realidad es uno de los ejercicios que más pone en una posición vulnerable a la articulación del hombro, sobre todo después de los 40. Cuando extiendes los brazos lateralmente con peso, creas una enorme palanca que tira directamente de la articulación glenohumeral, la unión entre el húmero y la escápula. Esto estira al máximo los ligamentos y tendones, especialmente si bajas las mancuernas por debajo de la línea del pecho. En este punto, el manguito rotador recibe una tensión brutal, y si los tejidos ya han perdido algo de elasticidad con la edad, el riesgo de microdesgarros y tendinitis crónica aumenta de forma exponencial. El riesgo para la espalda no se queda atrás. Muchas personas arquean excesivamente la zona lumbar cuando intentan mover más peso del que realmente pueden manejar, lo que genera compresión en las vértebras y desalineación de la pelvis. A largo plazo, esta combinación de mala mecánica y sobrecarga puede desembocar en dolor lumbar persistente. La alternativa más segura es realizar el mismo patrón de movimiento, pero con cables o en máquina de aperturas. Esto mantiene una tensión constante en el pectoral sin colocar el hombro en esa posición de estiramiento extremo. Además, puedes ajustar el ángulo y el rango de movimiento para respetar los límites naturales de tu articulación, evitando llevarla al punto donde empieza a comprometer su estabilidad. El mensaje aquí es claro. No se trata de eliminar todo lo que implique riesgo, sino de adaptar y elegir las herramientas adecuadas para que puedas seguir entrenando fuerte sin poner tu cuerpo en una posición de la que luego te cueste meses recuperarte. Y ahora que conoces estos 7 ejercicios y sus alternativas, es hora de cerrar con una reflexión que probablemente cambie la forma en que ves tu entrenamiento a partir de hoy. Entrenar después de los 40 no significa entrenar menos, significa entrenar con más inteligencia. Lo que acabas de ver no es una lista para asustarte, ni para convencerte de que dejes de hacer fuerza, sino para mostrarte que pequeños ajustes pueden marcar la diferencia entre seguir progresando por años o quedarte fuera por una lesión evitable. Porque el verdadero éxito en el entrenamiento no está en cuánto peso levantas hoy, sino en poder seguir levantándolo dentro de 10 o 20 años con el mismo entusiasmo. Muchos de los ejercicios que vimos parecen inofensivos o incluso básicos en cualquier rutina. Y ahí está el problema. Se repiten sin cuestionar, aunque su mecánica no siempre respete la forma en que tu cuerpo está diseñado para moverse, especialmente cuando ya no tienes la misma elasticidad y resistencia de antes. Y lo irónico es que, al reemplazarlos por alternativas más seguras,
no solo proteges tus articulaciones, sino que también puedes obtener mejores resultados en fuerza y desarrollo muscular. Así que, antes de tu próximo entrenamiento, revisa tu rutina. Pregúntate si estás haciendo movimientos que ponen a prueba tus rodillas y tu columna más de lo necesario. Y recuerda, entrenar con cabeza no es entrenar suave, es entrenar de forma que puedas mantener la intensidad por el resto de tu vida. Ahora quiero que me cuentes en los comentarios, ¿cuál de estos ejercicios es el que más hacías y no sabías que podía dañarte? Si este video te dio, aunque sea un solo momento de "ahora lo entiendo", dale like, suscríbete y sigamos creciendo juntos. Porque el mejor entrenamiento es el que puedes seguir haciendo siempre. Y eso empieza hoy.